Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de las sustancias amortiguadoras y de la relación de los residuos con el pH del suelo. Entonces, empecemos. Las soluciones amortiguadoras son sustancias acuosas compuestas por ácidos o bases débiles, capaces de moderar los cambios drásticos de pH cuando se agregan cantidades mínimas de ácidos o bases fuertes. Para preparar una sustancia amortiguadora se emplean comúnmente una base débil o un ácido débil, junto con su sal correspondiente a dicha base o ácido. La disolución amortiguadora soporta variaciones de pH, debido a que tiene un ácido que neutraliza los iones OH- y una base que neutraliza los iones H+. En este caso vamos a ver el ejemplo del ácido acético comportándose como ácido más el agua. Esta solución acuosa, entonces el ácido acético va a adquirir la capacidad de neutralizar los OH-, dado que no se disocia la totalidad de las moléculas en la solución porque es un ácido débil. Cuando se agregan soluciones con altas concentraciones de H+, es decir, ácidas, los iones de ácido acético menos tienen espacio para atrapar esos hidrógenos OH+, hasta cierta cantidad y quedan convertidos de nuevo en el ácido acético normal. La capacidad buffer o amortiguadora no es infinita, es decir, no se puede agregar ácido en exceso a una solución porque esta no va a ser capaz de retener a todos los iones H+ que hay en exceso. Cuando se saturan los iones libres se pierde la capacidad buffer o la capacidad amortiguadora. El mecanismo se presenta con las bases débiles como el amoníaco, el cual es utilizado para amortiguar soluciones básicas. Para que un sistema amortiguador o buffer sea exitoso se debe usar el ácido débil y alguna sal derivada. Las sales derivadas de los ácidos y las bases son aquellas donde el ion H+ o el ion OH- respectivamente son reemplazados por iones generalmente metálicos. Entonces, en el ejemplo del ácido acético podemos usar el acetato de sodio, que tiene sodio o Na, que en este caso este sería el metal. Para preparar un sistema amortiguador completo, de manera que el sodio, cuando se disocie en la solución, sea capaz de atrapar los iones y OH-, así tendremos un sistema amortiguador capaz de atrapar tanto iones H+ como OH- simultáneamente. Hay muchos procesos que involucran soluciones amortiguadoras. Sus propiedades son tan amplias que son usadas en las industrias actuales. A continuación vamos a ver algunos ejemplos del uso de estas soluciones. En el suelo donde cultivamos nuestros alimentos hay muchas soluciones con iones y sales de fosfato, magnesio, cloro, que se liberan poco a poco para darle alimento a las plantas. Las raíces también deben contener soluciones amortiguadoras para absorber dichos nutrientes sin que se cambie el pH drásticamente, ya que esto afectaría la absorción de los mismos y dañaría los tejidos de la planta. En el caso de los pesticidas, tienen que estar dirigidos a determinados tipos de plantas sin dañar las de interés del cultivo. Por tanto, deben estar disueltos en soluciones que no alteren el pH del suelo o de las plantas. Las hojas de las plantas intercambian nutrientes con las raíces y el tallo, y como son las que producen el floema, este debe tener un pH que permita el transporte de los azúcares y otros iones de manera balanceada. Es por eso muy importante el uso de soluciones amortiguadoras en este caso. Si estamos deshidratados, nos formulan suero fisiológico que contiene electrolitos disueltos como sales ácidas y básicas de fosfato, para regular el pH desbalanceado por la deshidratación. El agua de mar es una de las soluciones más complejas debido a la presencia de organismos marinos que requieren nutrientes y condiciones para vivir, y estos tienen muchas sales ácidas de sodio. Los hongos que encontramos en las paredes de los baños y las cocinas producen sustancias que degradan pinturas y baldosas. Usualmente son ácidos y bases débiles que atacan poco a poco los sustratos y liberan nutrientes. A diferencia de las pinturas de nuestros hogares, los troncos de los árboles son capaces de defenderse liberando soluciones acuosas para eliminar el hongo, aunque algunos son ácidos y bases fuertes, llevando a la muerte del tejido. La sangre humana es una solución extremadamente compleja y uno de sus sistemas amortiguadores incluye el bicarbonato de sodio, que utilizamos, por ejemplo, en el caso de acidosis
una condición en la que la sangre se acidifica. Ahora vamos a hablar un poquito de la relación que tienen nuestros residuos con el pH del suelo. En los ecosistemas, los suelos presentan una característica definida, por ejemplo, la composición y tamaño de sus minerales, la cantidad de materia orgánica que poseen y los compuestos iónicos disueltos en el agua que retienen. Este último es fundamental para establecer la medida de pH presente en el suelo, el cual puede ser ácido o básico. La medida de pH es una variable muy importante cuando se quieren desarrollar procesos agrícolas, ya que una composición muy ácida puede limitar el crecimiento de la planta y por consiguiente su productividad. Por su parte, los suelos básicos llevan a la deshidratación y en casos extremos a la muerte de la planta. Pese a que los suelos del mundo tienen medidas de pH que pueden variar entre ácidas, neutras y alcalinas, la verdad es que actualmente los procesos industriales y la agricultura han modificado severamente la composición de acidez y basicidad de varios suelos. Por ejemplo, el petróleo y sus derivados. El petróleo es un líquido que se encuentra en yacimientos subterráneos. Está compuesto por múltiples ácidos orgánicos e hidrocarburos, que son sustancias insolubles en agua. Los humanos extraemos el petróleo, lo concentramos y separamos muchos de sus componentes para obtener plásticos, gasolina, algunas ceras y aceites. Estos son difíciles de descomponer, especialmente los plásticos, pero las ceras y los combustibles cambian drásticamente las propiedades de los suelos y las aguas que entran en contacto con ellos. En la industria de alimentos, por ejemplo, los alimentos que consumimos diariamente han cambiado su origen y fuente desde hace miles de años. Aprovechamos los suelos para sembrar plantas que nos sirven como alimento, pero esto generalmente requiere el uso de fertilizantes, abonos, cenizas y otras sustancias que cambian las propiedades de los suelos de manera considerable. Los suelos deben tener un pH particular para la siembra de algunas semillas, ya que no todas las plantas crecen en suelos ácidos, por tanto se deben neutralizar muchos suelos para permitir el crecimiento de algunas plantas o bien se debe acidificar para el crecimiento de otras. Después de 3 o 4 rondas del mismo cultivo, el suelo pierde sus propiedades amortiguadores y no es capaz de recuperar su pH, por lo que se recomienda la rotación de cultivos para evitar este fenómeno. También los residuos orgánicos. El cultivo de las plantas es un proceso, pero tras el consumo y la utilización de estos mismos, producimos unos residuos orgánicos que se descomponen y generan residuos ácidos en su mayoría. Estos llegan a los suelos de los botaderos de basura y se filtran a través del suelo, llegando muchas veces a las aguas subterráneas, que son utilizadas como reservorios de agua potable para las ciudades y poblaciones. Algunas personas o localidades tienen maneras de separar estos residuos para evitar la contaminación de las aguas por lixiviados. Bueno chicos, hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Ya vemos que pues nosotros impactamos en lo que es la estructura de pH del suelo, así que hay que crear mucha conciencia de cómo nosotros estamos disponiendo nuestros residuos, tanto orgánicos como inorgánicos. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video, no olviden hacer la actividad y nos vemos pronto. Hasta luego.